Conversaciones. Conversaciones es un espacio abierto de diálogo con algunas personas que pueden saber, conocer o recordar episodios que pudieran ser de considerar para la conciencia de esta sociedad, sobre todo para los jóvenes, cuyas vidas no han transcurrido biológicamente por los meandros de nuestra historia. Su única pretensión es dar a conocer a quien le interese algunos aspectos de las conciencias, sentimientos, voluntades, recuerdos y expectativas de aquellos con quienes conversamos y quienes han sido tan amables de compartirlos. Aquí, pasado, futuro y presente son reunidos en la rememoración, que es aquello en que consiste el diálogo. Don Pedro, buenos días, ¿cómo está? Buenos Le días. agradezco muchísimo su tiempo para esta conversación. El tema, como yo se lo había referido, es Mario Vargas Llosa, a partir de la lectura que usted ha hecho, fruto de una investigación que ha derivado en un libro que se ha publicado hace relativamente escasos meses. Mario Vargas Llosa, su otra gran pasión, biografía política. Estamos en una coyuntura compleja en el Perú. Estamos sábado 18 de octubre. Hace escasos días ha acontecido una marcha que ha derivado en muertes y en una suma de injusticias vinculadas a este gobierno que tiene visos o elementos de tiranía finalmente. Pero ha coincidido con el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, acontecido en Arequipa, en donde entiendo usted ha estado. Eh, y no es casual el hecho de que este 10º Congreso de la Lengua Española ha acontecido en Arequipa, dadas las acciones que había acometido Mario Vargas Llosa para que concrete este evento en Arequipa. Y me llama la atención el hecho de que la prensa peruana no ha cubierto lo suficientemente bien este Congreso y el elogio finalmente a Mario Vargas Llosa por ser uno de los artífices de la producción intelectual, no solo ficción, sino opinión y crítica del espacio internacional. Eh, Me ha llamado la atención solo una frase con la que de repente podemos empezar. El novelista español Javier Cercas dice de Mario Vargas Llosa con respecto a su incursión en la política: nunca se equivocaba a su favor. Cuando se equivocó, Mario Vargas Llosa no lo hacía con arreglo a rédito personal, ni mucho menos económico. Eh, ¿Cómo ha visto usted el homenaje a Mario Vargas Llosa en Arequipa hace escasos días, a propósito de este congreso, don Pedro? Yo creo que ha sido realmente un reconocimiento impresionante que debería hacernos reflexionar a nosotros, sus compatriotas, lo que representa Mario Vargas Llosa, no solo en el ámbito de la literatura, sino como defensor de la cultura y la libertad. Ajá, Usted ha hecho referencia a Cercas. Cercas tuvo una intervención realmente impresionante, ¿no? Dijo en términos generales, un genio literario escribe una o dos novelas de gran magnitud que se podrían calificar como lo señalan los críticos literarios como la novela total, ¿no? ajá, Bueno, en el caso de Vargas Llosa, escribió cinco o seis novelas de gran magnitud, ¿no? Y esto representa de alguna manera el reconocimiento internacional a su ajá, genio, ¿no? Y bueno, usted también hacía referencia a lo que aseveró Cerca respecto de que cuando Vargas Llosa tomaba una decisión y se equivocaba, iba en su contra. Y yo creo que dos ejemplos ilustrativos de alguna manera pueden dar a conocer en qué se basa esta afirmación. Yo podría señalar, por ejemplo, cuando Mario Vargas Llosa
nos pidió a los peruanos votar por Alan García tapándonos la nariz. ¿Acaso la persona que haciendo uso del poder lícita e ilícitamente impidió la llegada de Vargas Llosa a la presidencia de la República? Y este hecho demuestra de alguna forma también cómo esta campaña de demolición que a lo largo de toda la dictadura de Fujimori y Montesinos, presentándolo como un odiador, como un resentido, ¿no? no era tal. Y que en momentos dramáticos para el país, Vargas Llosa no ha sido neutral, no se ha quedado callado. Y creo que eso es importante, ¿no? Cuando la democracia está amenazada, bueno, hay que pronunciarse. ¿Ha sido esta acaso una de las pocas ocasiones que he tenido una discrepancia con Vargas Llosa? ¿Acaso porque yo conocía al personaje? Y bueno, como lo relato también en el libro, no me inspiraba ninguna confianza, ¿no? Lamentablemente el tiempo me dio la razón, ¿no? Es inexplicable cómo, teniendo esa oportunidad histórica de reconstruir su relación con el país, de cambiar radicalmente sus métodos, el hombre incidió en lo mismo, ¿no? Ajá, ¿Y acaso otro caso más complejo de entender es cómo en las últimas elecciones, ante una propuesta golpista, reñida con los valores democráticos, avalada por un partido marxista-leninista que no cree en el sistema democrático, Vargas Llosa pidió el voto por la hija del ex dictador, sí, precisamente por, digamos, el grupo político que durante años usó su poder para demolerlo también, ¿no? Y bueno, al final, en ambos casos, eh, sus apuestas fueron en contra de él, porque el segundo gobierno de Alan García terminó manchado de corrupción, ¿no? En medio de escándalos, cuando pudo, repito, haber tenido la oportunidad de ser un gobierno con apego a la ley, con respeto y sin corrupción. Y en el caso de Keiko Fujimori, ese compromiso público, esa carta que firmó de respetar el orden democrático, constitucional, hemos visto que no la cumplió, ¿no es cierto? Entonces, pero esos son hechos posteriores. ajá. ¿Y acaso, como dice Cercas, esas decisiones fueron, desde el punto de vista de un observador neutral y extranjero, que dice, ¿para qué me meto? Es mejor ser neutral y no opinar? No hubiese sido el Vargas Llosa comprometido con el Perú si es que se hubiese quedado callado, ¿no? Y él corrió esos riesgos. Y esos riesgos al final han terminado como todos lo conocemos, ¿no? Usted en el propio libro dice que lo escribió porque tenía una deuda con Mario Vargas Llosa y por dos razones en lo sustantivo. La primera, que usted fue testigo de muchos momentos dramáticos y trascendentes en la vida pública del novelista. Y la segunda, la necesidad de dejar un testimonio de parte en que evidenciara muchas de las mentiras de los adversarios sobre la incursión, las razones de la incursión de Mario Vargas Llosa en la política. ¿Pudiera abundar un poquito en eso? ¿Por qué escribir un libro? Yo le he escuchado varias de las presentaciones que usted ha hecho en varias ciudades del Perú y de fuera del Perú, pero si me pudiera precisar más o menos sintéticamente cómo se le ocurrió dar un testimonio de parte concretado en un libro, don Pedro. Bueno, ¿acaso muchos de los jóvenes que van a votar en estas elecciones no se imaginan lo que padeció el país? Vargas Llosa fue candidato a la presidencia de la República en uno de los momentos más fatídicos de nuestra historia republicana, Ajá. amenazado por el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA,
una hiperinflación que había destruido por completo la economía de nuestro país. No hay que olvidar que en el primer calamitoso gobierno de Alan García colapsa ese modelo estatista izquierdizante que había establecido la dictadura de Velasco en el Perú, ¿no? Vargas Llosa irrumpe con un nuevo lenguaje, con la propuesta liberal de reforma del Estado, destaca la importancia de la iniciativa privada como fuente generadora de de la riqueza, el libre comercio, combate a las empresas públicas que empobrecieron al país, ¿no? Quedaron algunas cuantas, como por ejemplo Petroperú, que hoy día es ajá, una sangría, ¿no? O las 50 empresas públicas del agua que violan los derechos humanos de millones de compatriotas que no tienen agua. Pero sin embargo, esas empresas son botines de los partidos políticos de casi todo el Perú. Bueno, no solo eso. Vargas Llosa además corrió muchos riesgos. No era una campaña en donde la tranquilidad, el orden público estaban garantizados. Y de otro lado, no porque Vargas Llosa necesite un defensor, un escudero o alguien que refrende lo que, porque hay que decirlo claramente, él escribió un magistral libro de memorias, ¿no? El pez en el agua, en donde alterna su vida con lo que fue la campaña, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, yo en el libro incorporo algunos hechos que se conocieron posteriormente a la publicación de este sensacional libro de memorias. Por ejemplo, el espionaje telefónico, ajá, el reglaje político de parte del SIN durante el primer gobierno aprista, que usó precisamente ilícitamente el poder para impedir que ganara las elecciones. Y ahí ocurre esas cosas que a veces uno dice no van a pasar. Quien me termina entregando el informe de la comisión investigadora del Senado que probó el espionaje telefónico, el reglaje, porque fue hasta a testificar hasta el expresidente Belaúnde y ajá, reconoció que efectivamente él había tenido esos diálogos, ¿no? Fue nada más y nada menos que Javier Díaz Canseco, ¿no? Y entonces, como esta investigación parlamentaria vinculaba al APRA y al Fujimorismo, fue casi imposible acceder a ese reporte. Finalmente le hice una pregunta a Javier Díaz Canseco que la tengo grabada, ¿no? ¿Ganó limpiamente Fujimori las elecciones? Y reconoció que no. Pero en fin, en ese contexto, además, en el cual Vargas Llosa ya percibía como amenaza para el país la corrupción. Y fue por esa razón que él no acepta el pacto de impunidad de Alan García, ¿no? García le ofrece a Vargas Llosa un pacto que el autor de Conversación en la Catedral no lo acepta. Y ahí, por ejemplo, cuento, ¿no? Cómo un día nos encontramos, Enrique Gersi y yo, con Javier Álvaro Landini y se entera de este hecho y nos dice, ¿no? ¿Cómo no nos comentaron esto? Se le acepta y después cambias, ¿no? Entonces, también de alguna manera esto muestra la probidad en en el actuar que tuvo Vargas Llosa en la política peruana, ¿no? En no mentir, en no ocultar, en no traicionar al electorado. Y creo que al final, salvando los contextos históricos, las distancias, ajá, podemos decir que, por ejemplo, hace unos meses Milei ganó las elecciones diciéndole la verdad a los argentinos, que ajá, la única forma de detener la hiperinflación que les dejaban los peronistas era a través del programa de ajuste o shock. ajá, Y acá Vargas Llosa también les dijo eso a nuestros compatriotas, pero acá perdió. Y creo que una de las razones del desprestigio, de la falta de confianza hacia la democracia es el uso permanente de la mentira. Recientemente lo acabamos de ver con el bochornoso caso de la expresidenta Boluarte que negó, por ejemplo, su cirugía plástica y ajá, que el médico
el médico que la operó la rectificó. Si algo destaco o trato de hacer en el libro es la honestidad intelectual, el valor de la verdad para obtener un mandato claro del pueblo para hacer las reformas de parte de Vargas Llosa, ¿no? Y repito, no porque necesite alguien que aclare, que avale, que corrobore lo Ajá. que él magistralmente escribió. En lo fundamental, Mario Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa se le vincula con su testimonio en conversación en la catedral y en diversos artículos periodísticos sobre los 50, 60 y 70. El oprobio del odriismo, pero también el velasquismo, qué sé yo, autoritarismo y democracia es como un péndulo, ¿verdad? Sinesio López tiene un libro en que refiere esta lógica del péndulo que ha acontecido a lo largo de todo el siglo XX. ¿Qué diferencia hay entre ese oprobio del odriismo, por ejemplo, referido de una manera genial en Conversación en la Catedral, con lo que sucede ahora? Yo creería que hay notables diferencias, ¿verdad? La fachada es de democracia y hay elementos de dictadura y hay un amplio segmento de la población a la cual no le interesa porque abreva de repente de ese oprobio, pero creo que un amplio segmento de la población que denosta esa corrupción, ¿verdad? ¿Qué diferencia habría o usted puede encontrar con respecto de las formas de dictadura anteriores? El velajismo, por ejemplo, porque usted también habla del velajismo. Bueno, lo primero que yo quisiera destacar es, y algo que también resalto en el libro, es la capacidad que tenía Vargas Llosa como observador de la compleja realidad política y social del Perú, ¿no? Que de alguna manera la refleja en esa aseveración, pregunta de Zabalita en conversación en la catedral, ¿no? Que en algún momento el propio Vargas Llosa creyó que estaba ya perdiendo vigencia, pero que esa pregunta de Zabalita se mantiene absolutamente vigente, ¿no? Y eso es lo dramático. Eh, hemos pasado por etapas eh, que, bueno, de alguna manera u otra prueban nuestra incultura democrática y nuestra Ajá. falta de conciencia constitucional, ¿no? Eh, Y, 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 y uno de esos casos dramáticos es el hecho de haber tenido parlamentos fantoches, que simplemente eran digámoslo claramente, no un parlamento que representaba a los peruanos, sino que han sido aparatos de soporte de las dictaduras, ¿no? Eh, ¿En qué se diferenciaba el parlamento que sostuvo, avaló, apoyó la dictadura de Fujimori y Montesinos ajá, del parlamento odrista, ¿no es cierto? ¿Acaso en la degradación de los señores parlamentarios o en su actuación? Pero en el fondo usaban las mismas prácticas, ¿no? Ahora, Fujimori no necesitó, como Velasco, por ejemplo, asaltar los medios de comunicación. ya, por Usó ejemplo. el soborno, Así ¿no? es, sí. Entonces, sí han habido cambios de modalidades y creo que esa manera delictiva de actuar se ha ido cada vez profundizando de una manera que ya casi no nos llama la atención. Por ejemplo, este Parlamento, ¿no? Que Sí. aprueba leyes en favor del crimen organizado y que después nos preguntamos por qué hay el avance de las acciones delictivas en el país cuando tenemos un parlamento que juega al lado, y digámoslo claramente, ¿ah? Desde la izquierda hasta la derecha, porque hay que revisar lo que son, ¿no es cierto?, las votaciones de esta alianza
entre la izquierda antidemocrática y la derecha antidemocrática que Ajá. ya controla el Parlamento hace 3 años, ¿no? Cerrón y Keiko Fujimori solo fueron adversarios políticos en la campaña electoral. Pero esa izquierda antidemocrática y esa derecha antidemocrática han mantenido un pacto político sólido que creo que es más nauseabundo que el pacto entre el APRA y el odrismo que se cargó a Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, ¿no? Don Y Pedro, haciendo referencia a Acción Popular, un grupo parlamentario que simplemente actúa delincuencialmente, ¿no? Y no pasa nada, encubierto por el resto de agrupaciones. Sí creo en ese sentido que se ha acentuado, digamos, eh, se han acentuado las conductas reñidas y que no respetan el orden democrático y constitucional, ¿no? Antes daban la impresión, por lo menos los parlamentarios aparentaban, ahora ajá, no tienen ningún no problema tienen ni que siquiera aparentar. para aparentar, ¿no? Justamente la siguiente idea que tenía remitía a que en algún texto y varias veces Vargas Llosa refería como un episodio de literatura fantástica la alianza APRA-1, APRA Unión Nacional Odrista, y usted en algún segmento del libro le suma que debería añadirse esa frase literatura fantástica para calificar el proceso de la segunda vuelta del proceso electoral del año 21 entre Pedro Castillo, izquierda radical, y Keiko Fujimori. Eh, una pregunta un poco eh, irónica, ¿por qué en la política peruana hay tantos episodios de literatura fantástica? Yo creo que, al igual que muchos países latinoamericanos, el proceso de formación de una auténtica cultura democrática en la sociedad se ha visto impedido precisamente por la existencia de las dictaduras, ¿no? Ajá. Digamos, el daño más grave para la cultura democrática en el Perú y en América Latina son las dictaduras. Y en ese sentido, Vargas Llosa no solamente ha sido valiente, sino lúcido en su condena a la dictadura como forma de gobierno, sean de izquierda, sean de derecha, sean militares, sean de civiles. Y es algo que acaso no ha sido comprendido a cabalidad o de otro lado ha sido combatido en el Perú, porque nosotros tenemos sectores de izquierda antidemocrática que, por ejemplo, defienden a las criminales dictaduras de Cuba, Venezuela o Nicaragua, avalan un fraude electoral monumental como el de Maduro, pero también tenemos una derecha antidemocrática que sigue defendiendo la dictadura de Fujimori y Montesinos, que fue una de las dictaduras más corruptas de nuestra historia republicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el combate permanente de Vargas Llosa a la dictadura como forma de gobierno es algo que yo rescato y admiro en su compromiso con el Perú, ¿no? Hay un capítulo precisamente en el libro titulado Compromiso con el Perú, donde detallo todos los pronunciamientos, artículos, pedidos de voto, discrepancias, desde la década del 50 hasta casi, no hasta casi, hasta las últimas elecciones generales, ¿no? Y destaco, dicho sea de paso, cómo ese compromiso con el Perú lo llevó a que su último acto de carácter político y público fuera su inscripción en Libertad Popular, el partido que fundó Rafael Belaúnde Llosa, ¿no? Es decir, si algo podemos también, digamos, dejar en claro es que esa idea de Sartre, su pensamiento guía de la adolescencia y la juventud, Ah, que le inculcó la idea del escritor comprometido, es algo que cumplió Vargas Llosa hasta el final de sus días, ¿no? En ese sentido, ha sido impresionante cómo él nunca se corrió, nunca evadió,
el Perú le dolió, el Perú lo maltrató, pero también digo, ¿no? Ese amor-odio en el momento máximo de su gloria, que fue cuando recibió el premio Nobel, ¿no? él declaró, yo soy el Perú, ¿no? Ahora que usted refiere esos testimonios, sentidos marcados, de Mario Vargas Llosa, usted refiere, entre otras cartas públicas, usted lo recordará perfectamente, una montaña de cadáveres, carta abierta Exactamente. a Alan García del 22 de junio de 1986. Solo me permito leer este segmento. Vargas Llosa defiende la vida incluso de criminales o de gente que está en prisión por actos terroristas y asesinos, o inculpados en todo caso, no procesados. Vargas Llosa dice, digo montaña de cadáveres porque no sé cuántos son. Es decir, como que ni siquiera se sabe el número de muertos violentamente, artificialmente, ¿no? Pienso que usted tampoco lo sabe y que la cifra exacta la ignoran incluso los oficiales que dirigieron el asalto a las cárceles y que ella nunca se sabrá. 300, 400, en todo caso, una cifra atroz que nos obliga a usted y a mí y a todos los peruanos que queremos unas formas de vida civilizadas para nuestro país a preguntarnos si una matanza semejante era necesaria para preservar el sistema democrático gracias al cual ocupa usted ahora el Palacio de Gobierno. Obviamente es una pregunta retórica y la respuesta es no. No se defiende la democracia asesinando eh, políticos que atentan en contra de la democracia, ¿verdad? Bueno, en este caso eran terroristas rendidos que estaban tirados en el suelo y que fueron ejecutados con balazos en la nuca, Así es. y que sin intervención judicial fueron enterrados clandestinamente y sus restos fueron hallados mucho tiempo después. Yo recuerdo la labor, y ahí lo consigno en el libro, del doctor Quintanilla, procurador del Estado, que mucho tiempo después, ya durante la gestión de Fernando Olivera y mi paso por el Viceministerio de Justicia, se lograron ubicar, ¿no es cierto?, a estas personas ejecutadas extrajudicialmente, ¿no? Y cómo tiempo después el Tribunal Constitucional, del cual formaba parte el actual primer ministro, ¿no? Prescribió los hechos ocurridos en el Frontón. A Vargas Llosa se le acusó injustamente de ser un antimilitarista, pero precisamente en el caso, salvando también las distancias y las diferencias de la matanza de los periodistas en Ushurajá y el fotógrafo, cuando la izquierda quería que Vargas Llosa o lo empujaba a que acusara a los infantes de Marina como los causantes de la muerte, Vargas Llosa, apegado a la verdad, No había soportó evidencia. esa presión política izquierdista y no acusó a los oficiales de la Marina o miembros de la Marina de Guerra, lo cual prueba también, comparando estos dos hechos así dramáticos en nuestra historia, también el apego a la verdad nuevamente, ¿no? Cómo es importante en democracia no solo el cumplimiento de la ley, sino el apego a la verdad. Y en ese sentido, Vargas Llosa, en momentos críticos del país, ha estado presente sentando sus posturas, sus puntos de vista, y en muchos casos contra la corriente, casi en minoría, en una soledad que me recuerda cuando se da el golpe del 5 de abril y el año 92. Él pide sanciones económicas al país para que no se consolide la dictadura y para que la dictadura de Fujimori no saqueara al país. Bueno, tuvo pues un ataque feroz. Al final el tiempo le dio la razón. Esa Eh, gente que asaltó el poder se enriqueció y a mí no me van a contar. Yo como viceministro de Justicia participé de la repatriación de fondos de Suiza, de los robos que descubrió la fiscal Cornelia Cova, de más de 100 millones de dólares de todos los jerarcas fujimontesinistas. Entonces, lo refiere usted en el libro. Eh, exactamente. Entonces, en este caso, también el tiempo le dio la razón a Vargas Llosa, ¿no? eh,
Yo soy docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y veo que con mucha dificultad un número grande de estudiantes tiene familiaridad con el pez en el agua y con la llamada de la tribu. Ujú. Un joven de 16, 18, 20, 22 años, estudiante universitario, ¿qué puede aprender o entender o saber, siquiera desde el testimonio de viejos, digamos, ¿no? De gente con experiencia? ¿Qué puede aprender un chiquillo, lo digo con cariño, ¿no? Por los jóvenes, ¿qué puede aprender de la lectura del pez en el agua y de la lectura de la llamada de la tribu, don Pedro? Yo creo que El pez en el agua es un libro fundamental para entender a Vargas Llosa y para comprender lo que realmente ocurrió en el país, ¿no? Eh, es un libro absolutamente descarnado, en donde además, una de las cosas que no se suele decir, pero que hay que destacar es cómo este joven de clase media, ¿no es cierto?, Sí, sin mayores recursos económicos, con la educación pública, porque hay que decirlo, la mayor parte del tiempo Vargas Llosa recibió una educación pública, Leoncio Prado, San Marcos, ¿no es cierto?, así es. con limitaciones económicas, pero con el esfuerzo individual, con el rigor académico que le inculcó su maestro Raúl Porras en San Marcos, con el esfuerzo, la disciplina, el estudio al margen de su genialidad, llegó a donde llegó, ¿no? Yo creo que ese libro es un símbolo de ejemplo al joven sanmarquino, al estudiante sanmarquino, como un estudiante de tu universidad, casi en tus mismas condiciones, llegó a donde llegó por el estudio, el esfuerzo, la disciplina, el ejercicio de la libertad individual, de la libertad de pensamiento, de la crítica y de la honestidad intelectual, porque su paso por San Marcos también fue como miembro de la célula clandestina Cahuide, ¿no es cierto? Una célula comunista, porque creyó en ese momento Vargas Llosa que podía a través de esa participación en Cahuide Ah, combatir la dictadura de Odría. Pero pronto Vargas Llosa se da cuenta que ese adoctrinamiento totalitario, autoritario, de adoctrinamiento del marxismo-leninismo, lo asfixió, lo ahogó, ¿no? Y era incompatible con la idea del escritor en libertad que también le había inculcado Sartre, ¿no? Y de otro lado, yo creo que la llamada de la tribu es uno de los principales legados pedagógicos que deja Vargas Llosa a los jóvenes del Perú y diría yo de toda América Latina, ¿no? Es una autobiografía intelectual donde él explica detalladamente su evolución ideológica y política y los intelectuales liberales que influyeron en él para ese cambio. Ese cambio que no fue automático de la noche a la mañana, como todas las cosas que hacía Vargas Llosa, fue un proceso largo, laborioso y de estudio. Es decir, se metió a leer a Adam Smith, a Hayek, a Isaiah Berlin, ¿no? A Rebel, digamos, al liberal incompleto como Ortega y Gasset. Ortega y Gasset era un liberal en lo político, pero no en lo económico, ¿no? Y es, de alguna manera, un ejemplo de lo que significa eh, tener la valentía de rectificar. A diferencia de muchos que se cambian casi subrepticiamente o de manera subterránea, Vargas Llosa siempre ha explicado por qué ha tenido estos cambios ideológicos y políticos. ¿Por qué su estada en Francia, esas lecturas con Raymond Aron, con Camus, lo apartan de Sartre? ¿O por qué esa vivencia cuando vivió en Londres y vio en vivo y en directo o participó de esa revolución en el buen sentido de la palabra que impulsó Margaret Thatcher y que transformó a Gran Bretaña, ya terminó por convencerlo en los hechos
de lo que significaba la aplicación de un programa liberal en el ámbito económico para desarrollar económicamente un país, para desterrar la pobreza, para convertir a los trabajadores en propietarios y todo eso que de alguna manera, tiempo después, lo va a aplicar e impulsar en su campaña presidencial, ¿no? Ajá. Eh, Quisiera que nos detengamos con cierta brevedad en el pez en el agua, Ujú, para entrar a algo, a lo que podríamos llamar cultural. Él tiene un segmento conmovedor que usted recordará, vinculado a su padre y a su madre, pero ujú, es un testimonio sin ninguna vergüenza, pero para evidenciar el quiebre que puede haber, que puede seguir habiendo en el Perú. Si me permite, voy a leer esto porque creo que es el problema del Perú. En las primeras páginas, página 13. La verdadera razón del fracaso matrimonial no fueron los celos ni el mal carácter de mi padre, sino la enfermedad nacional por antonomasia, aquella que infesta a todos los estratos y familias del país y en todos deja un relente que envenena la vida de los peruanos, el resentimiento y los complejos sociales, porque Ernesto J. Vargas, pese a su blanca piel, sus ojos claros y su apuesta figura, pertenecía o sintió siempre que pertenecía, que es lo mismo, pertenecer o sentir que se pertenece, a una familia socialmente inferior a la de su mujer. Las aventuras, desventuras y diabluras de mi abuelo Marcelino habían ido empobreciendo y rebajando a la familia Vargas hasta el ambiguo margen donde los burgueses empiezan a confundirse con eso a los que están más arriba llaman pueblo, y en el que los peruanos que se creen blancos empiezan a sentirse cholos, es decir, mestizos, es decir, pobres y despreciados. En la variopinta sociedad peruana y acaso en todas las que tienen muchas razas y astronómicas desigualdades, blanco y cholo son términos que quieren decir más cosas que raza o etnia. Ellos sitúan a la persona social y económicamente. Y esos factores son muchas veces los determinantes de la clasificación, es decir, algo subjetivo, pero que es un absoluto prejuicio sobre el cual empieza a trabajarse la vida de cada peruano o de muchos peruanos. Y sigue diciendo este hombre, esta es flexible y cambiante, supeditada a las circunstancias y los vaivenes de los destinos particulares. Y esta frase que creo que si en los colegios se aprendiera, ¿no? Para automirarse cada uno de los niños o chiquillos o jóvenes, adolescentes, Mario Vargas Llosa dice, siempre se es blanco o cholo de alguien, ¿no? Esta relación de supeditación de un hombre a otro por el color de su piel o por el modo como se autopercibe, ¿no? Porque siempre se está mejor o peor situado que otros, o se es más o menos pobre o importante o de rasgos más o menos occidentales o mestizos o indios o africanos o asiáticos que otros. Y toda esta selvática nomenclatura que decide buena parte de los destinos individuales se mantiene gracias a una efervescente construcción de prejuicios y sentimientos, desdén, desprecio, envidia, rencor, admiración, emulación, que son sentimientos catastróficos para la construcción de una nacionalidad o de un país, ¿verdad? Que es muchas veces por debajo de las ideologías, valores y desvalores la explicación profunda de los conflictos y frustraciones de la vida peruana. Lo que entiendo, Vargas Llosa dice, es que la ideología no decide el comportamiento, sino el prejuicio fruto de sentimientos de autopercepción distorsionada, ¿no? Y pone este ejemplo de su propia familia y de la desavenencia entre padre y madre de él mismo, porque esa expresión, me imagino, replicada por millones de hombres y mujeres en el Perú, de, de ese prejuicio, ¿no? Siempre se es blanco o cholo de alguien. Eso me llama la atención y es expresión del problema que sigue habiendo en el Perú, aunque creo que hay una suma de leyes, la opinión pública, algunos medios de comunicación que atacan a lo largo de los últimos 20 años, diría yo, para evitar esta lógica de prejuicios raciales que
casi todos los días se ve en la calle, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece eso, don Pedro? Bueno, yo creo que este es uno de los aspectos más crudos del pez en el agua, ¿no? Y Sí, bueno, yo destaco un hecho, que cuando se da el golpe de Estado de Odría contra José Luis Bustamante y Rivero, que ajá, era el pariente ilustre, el jurista de nota, respetado, el único que en medio de la conmoción de la familia Llosa que festeja el golpe es precisamente Ernesto J. Vargas, ¿no? Y esa decisión de ese momento es precisamente el influjo o lo que acaba de leernos, ¿no? Ese resentimiento que algunos tienen y que se expresa en esta clase de acciones. En ese sentido, nuevamente, ¿no? La observación, la capacidad para observar, analizar que tuvo Vargas Llosa nuestra compleja realidad social, política, racial, ¿no? Este, fue admirable. Pero de otro lado, él también destacaba que esa diversidad cultural del Perú, que esa diversidad racial, que esa riqueza educativa y cultural era parte importante de lo que es la nación peruana, ¿no? Y que en lugar de apreciarse solo bajo esa óptica, deberíamos verla nosotros como algo más grande e integrador, ¿no? Los sectores de la izquierda radical en este tema, por ejemplo, lo han acusado de racista, de clasista a Vargas Llosa durante mucho tiempo, de no comprender, han llegado a decir, la realidad del mundo andino y enfrentarlo a la visión de José María Arguedas, ¿no? Esa ha sido una, digamos, una consigna política, una campaña permanente de Vargas Llosa. Cualquier persona, no digo medianamente informada, cualquier persona que ha tenido acceso a lo que representa la obra de Vargas Llosa, sabe que para comprender la realidad del Perú hay que leer a Vargas Llosa, ¿no? Es precisamente textos como estos los que nos abren, ¿no es cierto?, una visión más cercana y certera de la complejidad del país. Y de alguna manera también en el libro he tratado de abordar el tema de la relación de Vargas Llosa con el mundo andino y su vinculación con Arguedas, con unas cartas que pude rescatar en el archivo que obra en la Universidad de Princeton sobre las comunicaciones que tuvieron, las comunicaciones epistolares, Vargas Llosa y Arguedas, ¿no? En donde Arguedas no solo le expresa su agradecimiento a Vargas Llosa, sino también su admiración. Y hay que decirlo claramente, ¿no? La utopía arcaica, que es el ensayo sobre Arguedas que escribe Vargas Llosa, lo hace conocido internacionalmente Arguedas. Lo rescata de el mundo peruano para hacerlo un escritor de conocimiento internacional. Y como miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Vargas Llosa impulsa la publicación de Arguedas como novelista. Ahora, riguroso como era Vargas Llosa en el análisis, en la crítica literaria, porque esa es otra beta, la de ensayista de Vargas Llosa. Vargas Llosa no solo fue un magistral novelista, sino un ensayista en el ámbito literario, político, magistral. No se le, no, no, yo creo que ahí cuando Vargas Llosa claramente dice, ¿no? Sí, un gran novelista, destaca lo que según su parecer es la obra literaria más importante de Arguedas, pero también califica los otros libros como menores que no llegan a estar a esa altura. Y es esa honestidad en el juicio crítico literario de Vargas Llosa lo que exacerbó durante años también a la izquierda. Pero en realidad, siendo objetivos, quien divulga, quien hace
conocido Arguedas a nivel internacional es Vargas Llosa, sin duda alguna. No solo con la utopía arcaica, sino con sus acciones posteriores como divulgador e impulsor editorial de él, ¿no? Entiendo que eh, lo que destaca Mario Vargas Llosa como obra acabada de, de- de José María Arguedas es Los ríos profundos, ¿verdad? Ujú. Y hace un juicio marcadamente crítico de El zorro de arriba y el zorro de abajo. Pero dado que usted ya ha referido a Pero yo en este aspecto, como usted habrá podido apreciar, procuro no entrar en detalle en el ámbito literario, que no es el objetivo del libro. así es. Claramente, hay un capítulo también en donde detallo toda la obra literaria, en donde el tema del poder, el tema de las dictaduras, ¿no? Eh, son fundamentales en la obra de Vargas Llosa, pero mi enfoque no es literario, es el político. Es más, destaco, por ejemplo, dos novelas fundamentales de Vargas Llosa que desnudan a las dictaduras, ¿no? Conversación en la Catedral y La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo, que acaso sea la novela de Vargas Llosa que refleja la bestialidad, la brutalidad de la dictadura como mecanismo de opresión, ¿no? Esa sumisión a los colaboradores de Trujillo, que al final, debido a ese sometimiento, terminan reaccionando contra el dictador, ¿no? Entonces, este, el mundo de Vargas Llosa en el ámbito ideológico y político es, creo, tan rico como el literario, pero debido a prejuicios ideológicos y políticos, y yo creo que esta es una tarea por realizar, ¿no? Cuando estuve en Princeton, revisando, por ejemplo, los expedientes de la Comisión Ushurajay, sus manuscritos, sus cuestionarios, cómo elaboraba, ¿no? Cómo iba a preguntarle a los militares, cómo hacía el detalle de la ruta por el cual habían atravesado los militares. Todo eso da para un libro. O sea, solo el tema del archivo que está sobre Ushurajay. Ah, Pero ya creo que ese debe ser el reto de algunos jóvenes sanmarquinos, por ejemplo, ¿no? Ya que había mencionado usted el tema de San Marcos, ¿no? usted sugiere que da para mucha investigación. No creo que sea una pregunta indiscreta. ¿Usted está cometiendo esa tarea o no? Yo creo que, a ver, por motivos políticos, he terminado escribiendo libros relacionados a la política. El caso García, Ah, Sin Anestesia y ahora Vargas Llosa es otra gran pasión. Pero yo soy un modesto profesor de Derecho Constitucional y a mí me gustaría dejar un libro sobre Derecho Constitucional. vaya. Por ejemplo, la crisis que estamos viviendo, ¿no? En donde el diseño constitucional que tenemos, donde esta confrontación entre los poderes del Estado, donde esta malinterpretación de la Constitución, el uso político, está llevando al país, no está llevando, está atravesando por la crisis y la inestabilidad política más grave de toda nuestra historia republicana. Y la gente se está acostumbrando a sacar y poner presidentes ya casi como si no pasara nada, ¿no? Este último caso, es decir, la señora Boluarte es indefendible políticamente, una mentirosa permanente, indefendible penalmente, pero tú no te puedes cargar a un presidente iniciándole un proceso a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche llamarlo para que envíe a su abogado para ejercer el derecho de defensa. Eso no existe en ninguna democracia occidental, en ninguna. Y lo que estamos atravesando entonces es una anomalía democrática y constitucional. No estamos ante una democracia plena y esto se tiene que detener de alguna manera. A veces explicar esto en los debates en X o Twitter es casi imposible, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gustaría ahora como siguiente proyecto,
acometer un libro de apuntes constitucionales sobre lo que ha ocurrido en el siglo XX y lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, estoy metido en otros temas también. Ahora estoy Entiendo. apoyando la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa en Libertad Popular y ojalá me alcance el tiempo, ¿no? Entiendo. Entonces, queda consignado, esperemos que Mm. estudiantes de San Marcos de sociología, historia, antropología o literatura, etcétera, tengan este dato que usted ofrece. Usted ha dicho, Y que además sirva esta ocasión para que las autoridades de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, firmen un convenio pues con la Universidad de Princeton, es que importante. permita a algunos profesores y alumnos acceder a estos archivos. Bueno, Hay una serie de documentación que todavía creo que se abre en 20 años, etcétera, o en 30 años, pero yo creo que es una magnífica ocasión para que San Marcos, la decana de América, la casa de estudios, el alma mater de Vargas Llosa, tenga una cercanía, prepare alumnos para que aquellos naturalmente que tengan vocación vayan a Princeton a investigar, a indagar sobre lo que ha sido la tarea del alumno más brillante y conocido a nivel mundial que tiene San Marcos, ¿no? usted refiere en el anexo de su libro a varios textos, varios documentos que serían deliciosos de explotar. Ha abierto usted varios temas muy rápidamente. Es que es la verdad. Cuando estaba revisando, bueno, yo fui con un objetivo, el político y el ideológico. Pero habían otras cosas que decías, oye, si me dedico a esto, ya para lo que vine no voy a cumplir mi tarea, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas por hacer en el ámbito literario, y, y en la manera en que se movía el mundo antes, ¿no? No con la inmediatez, la rapidez de hoy día. Usted, Publicaba un artículo y 2 meses después, que no estaba en Europa, sino en Uruguay, ya le llegaba en otro contexto cuando ya le habían iniciado una campaña de demolición 2 meses antes en el país X, ¿no? Y cómo este joven escritor era demandado en todas partes por García Márquez, por Octavio Paz, por Edwards, ¿no? O sea, creo que sí hay ahí también un ámbito muy rico para investigar y sobre el cual se puede escribir sin duda alguna. usted ha referido dos o tres veces la palabra liberal o liberalismo. Puedo Ujú, entender que liberalismo es una palabra que en principio es buena, y uno puede remontarse a algunas primeras notas de John Locke, por ejemplo, ¿no? ujú. Esa actitud que presume que el individuo está por encima del Estado, de ese aparato que cumple funciones represoras, pero que también cumple funciones simplemente de administración de justicia. Más allá de que el liberalismo pueda significar algo bueno o malo, o que haya de alguna manera un liberalismo brutal, mecánico, robótico, impersonal, sin corazón, y otro que intente servir al individuo, eh, ¿qué puede decirle usted a los jóvenes con respecto al liberalismo bueno, si cabe la palabra liberalismo bueno, y, y tener cuidado, no digo asustarse, pero tener cuidado con las formas de populismo de izquierda que pudieran derivar muchas veces o algunas veces en dictadura finalmente o en totalitarismo, que es el camino de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Aplaudió la Revolución Cubana y luego, no por eh, razones subalternas, ¿no? Sino por conciencia, toma la distancia. ¿Qué puede aprender un chiquillo de hoy o un niño que tornará adulto en 15, 20 años de la izquierda populista que linda con el totalitarismo? ¿Y qué ofrece el buen liberalismo
por ejemplo, representado por Mario Vargas Llosa, don Pedro? Eh, Vargas Llosa, influido por Sartre, se acerca a lo que él llamó el socialismo en libertad, que creía iba a ser la doctrina que iba a impulsar y establecer en el Perú y en América Latina la justicia social. Y es por esa razón que él adhiere a este concepto. Eh, a Vargas Llosa el golpe militar de Odría lo afecta de tal manera que no solo en ese contexto y ya cuando está en San Marcos ingresa a Cahuí de la célula comunista para combatir a la dictadura, sino que va a ser una materia fundamental en su obra, Conversación en la Catedral, ¿no? ¿Cómo lo impactó la manera que él vivió esa dictadura, que representó acaso, no solo como él dice, la novela que más trabajo le costó escribir, sino también la más valorada y reconocida internacionalmente? O sea, ese impacto es decisivo en Vargas Llosa, ¿no? Pero luego él ya en esa etapa ah, eh, donde adhiere a la Revolución Cubana, acaso el fenómeno ideológico y político que más influencia ha tenido en América Latina, Ajá, él tuvo la capacidad de observar hechos y de condenarlos. Por ejemplo, cuando Fidel Castro ordenaba las detenciones de los homosexuales en las llamadas UMAPs, ajá, la invasión salvaje de la Unión Soviética a Checoslovaquia, que él condenó publicando un famoso artículo titulado El socialismo en los tanques, en donde se atreve a discrepar con Fidel Castro, que en ese momento, que en ese contexto histórico ya se le estaba construyendo el culto a la personalidad, ¿no? Y finalmente, lo que va a ser determinante, la opresión al poeta cubano Eberto Padilla, que va a significar el rompimiento definitivo con la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Entonces la pregunta ahí es la siguiente. ¿Por qué dos genios literarios como Vargas Llosa y Octavio Paz se dieron cuenta de las violaciones de los a los derechos humanos de la dictadura castrista y otros genios literarios como Pablo Neruda y García Márquez no? En el caso de García Márquez más dramático porque acompañó hasta el final de sus días al tirano Fidel Castro. Y yo creo que vuelvo a lo mismo, a la honestidad intelectual, al apego a la verdad de Vargas Llosa. Y es a través de la evolución histórica que acontece en el mundo que él se va convenciendo que la doctrina liberal, es decir, la defensa de la libertad, interpretando la libertad como una sola e indivisible política y económica, donde finalmente Vargas Llosa se adhiere plenamente a a la doctrina liberal, ¿no? Y creo que en ese sentido, Vargas Llosa no solo ha sido consecuente en condenar el populismo de izquierda, también ha condenado el populismo de derecha y a lo largo del tiempo ha señalado que actualmente la principal amenaza que tiene la democracia como forma de gobierno en el mundo son los populismos, los de izquierda y los de derecha, que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en la limitación en del ejercicio en el poder, que no creen en una economía libre, que no creen en el libre comercio, que no creen en lo que ha permitido el desarrollo de los pueblos y por el contrario, apoyan movimientos dictatoriales de derecha y de izquierda que Vargas Llosa ha condenado. Y si algo podemos deducir eh, de lo que aconteció en el siglo XX, ajá, han sido las feroces dictaduras comunistas en la llamada Europa Oriental, detrás de la cortina de hierro, y también en América Latina, en la década del 60, finales del 60 y 70, donde lo que predominaron fueron las dictaduras militares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también sostengo que ha sido lúcido Vargas Llosa y valiente en su defensa de la libertad.
Y acaso por esa razón, en las últimas décadas, se convirtió en un verdadero líder de lo que él llamaba la defensa de la cultura de la libertad, ¿no? Hemos visto cómo cuando falleció Vargas Llosa, la repercusión internacional que tuvo, ¿no? Su fallecimiento, ¿no? El reconocimiento a nivel internacional. Y es, sin duda alguna, por el rol, por la valentía que tuvo a lo largo de su vida de defender los valores de la libertad, ¿no? Usted en algún lugar de su libro dice que lo que la izquierda no le perdonó a Mario Vargas Llosa fue su discrepancia de Castro y de la Revolución cubana, y eso lo refiere usted con respecto a un capítulo muy puntual de El pez en el agua sobre el intelectual barato, Para- el intelectual que vende su pluma al poder finalmente y que Ujú. pudiera ser el poder de izquierda o de derecha. Em, O convierte la pluma al servicio proselitista, que fue ajá, algo que a lo largo del tiempo, en un momento determinado, Sartre afirma eso y eso pues también lo conmueve, lo conmociona a Vargas Llosa y marca una distancia con Sartre, ¿no? sí, y esto del hecho de que la izquierda no perdona a Mario Vargas Llosa, creo que se evidencia en el hecho de que es poco conocido, son poco conocidos los testimonios, artículos, episodios o acciones políticas de Mario Vargas Llosa con respecto a eh, precisamente los derechos políticos de peruanos de izquierda. Hay un segmento, un título que usted también refiere en su libro, de un artículo muy pequeño y breve, El ojo que llora, con respecto Ujú, ujú. a ese lugar de memoria que está al interior del campo de Marte, es de 2007. Y dice Vargas Llosa algo que creo que poca gente se atrevería a decir. La violencia no es excusa para la violencia y que los senderistas, sus congéneres, fueran unos homicidas despreciables, y lo sé muy bien, pues también a mí trataron de desaparecerme, no justifica en modo alguno que fueran torturados, asesinados y las senderistas violadas por las fuerzas del orden. Me da la impresión de que la posición de Vargas Llosa y la posición de peruanos u hombres y mujeres de centro es harto difícil de sostener, porque lo que enerva en la política hace derivar a la gente en ser de una izquierda muy extrema o de una derecha muy extrema, ¿verdad? Este, pero eso me lleva a- a otra cosa, ¿no? El hecho de que el lugar de la memoria no se explica sin una suma de episodios vinculados con Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, Ujú. la gente de una derecha recalcitrante o extrema, no sé cuál es la palabra, o marcadamente conservadora, no en el sentido inglés de la palabra, oprobia del lugar de la memoria, y no tienen idea de que un liberal como Mario Vargas Llosa fue uno de los personajes que explican ese espacio. Eh, pero quería ir a otro punto para ir avanzando. Usted ha referido insistentemente en conversación en la catedral y también ha Sí, referido, si me permite una ¿cómo pequeña no? acotación sobre ese tema, porque creo que es central, ¿no? Seguramente cuando Alan García le ofrece a Vargas Llosa encargarse del lugar de la memoria, pensaría, de No lo voy a ninguna manera aceptar. me va a aceptar, ¿no? Ah, Y sin embargo, Vargas Llosa acepta ese reto, ese difícil encargo, ¿no? Consciente de que para que no se repitan hechos abominables, tiene que haber memoria. Y seguramente por esta razón, el gobierno alemán apoya la iniciativa de Vargas Llosa. Y se logra contra viento y marea, con todas las dificultades, oposiciones.
A mí también me tocó una pequeña participación cuando fui ministro de Defensa, y lo cuento en el libro, ¿no? Impulsar que se llegara a concretar esta iniciativa de Vargas Llosa. Y en ese sentido, creo que la conducta cívica de Vargas Llosa en defensa de los derechos humanos es algo encomiable y es coherente. Hay este capítulo en el libro también, todas sus posturas a lo largo del tiempo en lo que fue una trayectoria en defensa de los derechos humanos, también en muchas ocasiones en minoría e incomprendido. Recuerdo ahí, por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet lo invita a Vargas Llosa para inaugurar para que asistiera a la inauguración del Museo de la Memoria en Chile, y los izquierdistas chilenos, los socialistas chilenos, creían que Vargas Llosa era pinochetista, ¿no? No sabían diferenciar. Si algo no fue Pinochet, fue un liberal, fue un golpista, fue un dictador, no creyó en la libertad política, no creía en la libertad de prensa, de opinión, de pensamiento. O sea, y en eso vuelvo a decir, ¿no? Vargas Llosa fue muy coherente. Y estos ejemplos cívicos de defensa de los derechos humanos, que digamos la derecha bruta y achorada en el Perú, aquel que defiende derechos humanos califica como caviar, ¿no es cierto? Este, en mi caso ocurre algo muy curioso, ¿no? La derecha me califica de caviar y la izquierda me califica de fujimorista. Pero bueno, defender los derechos humanos es una tarea democrática. Representa el avance de la civilización en el mundo. Entonces, no puede haber sistema democrático sin la plena vigencia de los derechos humanos. Y esta ha sido una tarea valiente de Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, al final queda ese legado de Mario, ¿no? Eh, Le decía, bueno, usted había referido la comparación que es un lugar común, además, Mario Vargas Llosa versus, vamos a llamarle así, José María Arguedas. Pero creo que si uno lee sistemáticamente Conversación en la Catedral, publicado el 69, y El zorro de arriba, El zorro de abajo, incompleto, pero publicado por primera vez en Buenos Aires el año 73, si no me equivoco, pero escrito por esos años, 68, 69. eh, Creo que en ambas ficciones hay similitudes, ¿no? Yo quisiera rescatar el personaje de Santiago Zavala. Es un, es un joven de clase media, eh, que entre San Marcos y Católica opta por San Marcos, que entre Derecho y Periodismo opta por Periodismo, que es un desclasado finalmente. En algún momento va a cubrir alguna noticia en Ica, sufre un accidente, se enamora de la enfermera del hospital de Ica y casa con ella, ¿no? En la ficción. De manera que el personaje es un hombre que toda su vida la pasa contracorriente, ¿no? Es decir, es miraflorino y casa con una chola, vamos a llamarle así, una provinciana, una iqueña, una enfermera, ¿no? Qué terrible. Eh, eh, y a pesar de tener una familia de clase media, ¿qué media? Alta, y Ujú, con elementos de oprobio, ¿no? Su padre, que tiene cohabitación sexual con el propio chofer, negro, etcétera, etcétera, y lo supera, ¿no? Es el individuo que lucha contra corriente y supera absolutamente todo, ¿no? Versus, pero es un versus no en el sentido de oposición total, las últimas páginas de El zorro de arriba y El zorro de abajo, que es una conversación entre seis o cinco o seis personas, entre ellos el cura, y es una conversación entre los ex campesinos, pescadores y el cura,
en donde acontece una comparación entre el Che Guevara y Jesucristo, qué sé yo, bastante interesante, y en donde se rescata un segmento, una carta del apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Y finalmente ese final, que no sé si lo habría pensado de no haberle ganado la muerte a Arguedas, eh, hubiera sido el final definitivo de esa novela, pero como fuera, fue el final. Un final finalmente optimista, ¿no? El optimismo de Conversación en la Catedral es el optimismo de un hombre individualizado, ¿no? Santiago Zavala, y el final de El zorro de arriba y el zorro de abajo es un optimismo de grupo, ¿no? El sacerdote que tiene una prédica que finalmente apunta a los derechos de los hombres, fundamentalmente de los pobres, etcétera, etcétera, y la convergencia con los migrantes, ex campesinos, andinos, que trabajan en el mar, ¿no? De manera que no habría una divergencia enorme, insalvable, como para oponerlos. Pero la pregunta que le hago es una pregunta que apunta a una figura. ¿Podemos encontrar más Santiago Zabalas en el Perú que luchan contra corriente, que trascienden? Hombres de cualquier clase social, hombres o mujeres, ¿verdad? Y que superen los prejuicios y las taras de los grupos familiares, de las castas, qué sé yo. ¿Qué opinión le merece eso, don Pedro? Yo creo que sí, ¿no? Pero es muy difícil mostrarlos o exhibirlos como magistralmente lo hizo Vargas Llosa, ¿no? Eh, una cosa que llama la atención, ¿no es cierto? Y que marca una diferencia en la obra literaria de Vargas Llosa ha sido precisamente su última novela, ¿no? Es una visión más optimista de lo que podría ser el país integrado a través del arte popular, de la Ah, música ah, criolla, que es algo que él vivió, ¿no? Y realmente, o sea, yo lo he escuchado a veces que estaba trabajando, pero escuchando a Cecilia Barraza, ¿no? vale. Entonces, eh, es una, digamos, una visión optimista la que deja ahí Vargas Llosa, ¿no? Ahora, yo procuro no meterme al ámbito literario, pues porque no soy un crítico literario, no es un tema, digamos, que domino a profundidad. Y en el mundo de la literatura, a pesar de ser hijo de poeta, ¿no? Este, es un universo interminable, ¿no? Vemos cómo surgen las voces, cómo Ah, cambian, cómo la literatura conduce a los pueblos, ¿no? Cómo cambia, cómo una novela como La fiesta del Chivo tuvo una gran influencia en un momento determinado, o Conversación en la Catedral, ¿no? O cómo La Guerra del Fin del Mundo tuvo un impacto en el Brasil, o ah, cómo Tiempos Recios. O sea, creo que en ese sentido la visión de Vargas Llosa era, digamos, integral, ¿no? Y un poco lo que trato de explicar en el libro, ¿no? Él toma conciencia de ser latinoamericano precisamente en París, ¿no? Y lo que representa la obra de Vargas Llosa para el Perú y América Latina, precisamente porque su obra no se centra solo en el Perú, sino que abarca la complejidad latinoamericana. ¿Acaso por esa razón es un referente en muchos casos de lo que significa la diversidad cultural, educativa, étnica, idiomática de ah. América Latina, ¿no? Y donde él precisamente, repito, toma conciencia de ser latinoamericano cuando se va a vivir a París para cumplir con su gran objetivo de ser escritor, ¿no? Pero en fin, yo creo que ya tendremos otra ocasión, para conversar. Yo le agradezco esta oportunidad, este diálogo que nos ha permitido intercambiar impresiones. Y, don Pedro, la última pregunta. Sí.
¿cómo ve el Perú de aquí a 20 años o a 30 cuando quizá usted y yo no existamos? De lo que hay. Yo quisiera tener una visión optimista, Ah, pero estos últimos 10 años, lamentablemente, eh, ponen nuevamente en el tapete la vigente pregunta de Zabalita en conversación en la catedral, ¿no? Sí, don Pedro, le agradezco muchísimo su tiempo. no, qué ocurrencia, encantado. Espero que muchos sanmarquinos y jóvenes en general, o niños que van a ser jóvenes, o peruanos que aún no nacen, pudieran escuchar sus palabras. Yo le agradezco muchísimo. No, qué ocurrencia, encantado.